Hoy día tenemos, en este caso, el desarrollo del curso de Historia Universal. Vamos a iniciar con un breve repaso acerca de los temas y automáticamente desarrollaremos. Hoy tenemos que acabar la Edad Antigua y dar inicio a la Edad Media, ¿correcto? Bueno, vamos a comenzar a recordar lo siguiente. La historia, una ciencia social que se inicia su campo de estudio desde el momento que apareció la humanidad, desde el momento que apareció el hombre. Y bueno, ¿no? Desarrolló, explicó y analizó todo lo que viene a ser el proceso de evolución. La historia universal se divide en dos periodos. Prehistoria, desde que apareció el hombre, hace más o menos unos 5 millones de años antes de Cristo, hasta el 3500 antes de Cristo, cuando se desarrolla o se inventa la primera escritura llamada cuneiforme. Aquí estamos hablando del periodo de la edad de piedra y la edad de los metales. Paleolítico, mesolítico y neolítico en la edad de piedra, y en la edad de los metales estamos hablando de el cobre, el bronce y el hierro. En el 3500 AC arranca la historia. Se le llama así porque ya existe un documento, ya existe un libro donde se puede detallar todos estos puntos. Y es por eso que a partir de ese momento, ¿no? A partir de ese momento, en el año, ¿no? 3500, arranca la historia. La historia va a arrancar desde el año 3500 AC hasta el año 476 DC, después de Cristo, y a este periodo se le llama la Edad Antigua, ¿correcto? También conocida como el esclavismo. Ahí lo estás viendo. Ese es el primer periodo que tenemos que hoy día terminarlo. Desde el 476 DC hasta lo que vendría a ser el año de 1453 DC, se le llama Edad Media, ¿correcto? Edad Media, que es también conocida como la etapa del feudalismo. Aquí tenemos que avanzar una parte. De 1453 DC hasta 1789 DC, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de la Edad Moderna, la etapa donde va a aparecer, ¿qué cosa? El capitalismo. Y aquí aparecen dos capitalismos. ¿Cuáles son esos dos? Apareció el capitalismo mercantil y parte del capitalismo industrial. Y el último periodo, desde 1789 DC hasta el 2022 DC, la actualidad. Se le llama como edad contemporánea. Listo. Recordando esos puntos, ya sabemos que la Edad Antigua es el periodo donde se establece, se analiza, se desarrolla el famoso esclavismo. Es un periodo donde exactamente hay mucho dominio. Es un periodo donde el esclavismo es cuestión de todos los días, donde no existía una forma de vida, donde el dominante utilizaba la fuerza y los inventos, como por ejemplo los metales, el paso del bronce al hierro, con la finalidad. ¿Qué finalidad? Con la finalidad, pues, de establecer la ley del más fuerte, el dominante. Esa, esa es la verdadera característica de este periodo. Por eso que vamos a desarrollar un breve repaso sobre lo que es la Edad Antigua, sus características, qué fue lo que desarrollaron y cuáles fueron las culturas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, a ver chicos, ¿cuál viene a ser, ya, cuál viene a ser la cultura que sobresalió, ¿no? Por ejemplo, en los aportes del alfabeto. ¿Qué cultura desarrolló por primera vez un gran y supremo alfabeto? A ver, ¿qué cultura de la Edad Antigua desarrolló por primera vez un alfabeto? ¿Nadie? Aquí está. A ver, estamos viendo, tenemos a nuestros alumnos, vamos a desarrollarlo. El alfabeto tiene mucho que ver exactamente con una cultura, y la cultura tiene que ver con Fenicia. Fenicia. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Para poder recordarlo. Muy bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a ver este video de introducción y automáticamente desarrollaremos. Hoy hablaremos de la cultura griega, romana y fenicia.
Llamamos Edad Antigua al periodo de tiempo que comienza con la invención de la escritura en el 3500 a.C. aproximadamente y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, a causa de las invasiones de los pueblos germanos. A continuación, vamos a analizar las características principales de esta etapa para comprender por qué un periodo de casi 4000 años es agrupado por los historiadores como una sola era. Hay que tener en cuenta que esta periodización solamente corresponde para los territorios de Europa, Norte de África y cercano y Medio Oriente, ya que las culturas que se desarrollaron en el lejano Oriente, América, Centro y Sur de África y Oceanía no comparten las características que veremos a continuación. Por lo tanto, estas regiones tendrán periodizaciones diferentes. Surgen los primeros estados, surge una compleja estratificación social, la agricultura deja de ser la actividad principal del total de la población, surge la especialización artesanal, comercial, burocrática, entre otros. El poder se centraliza en un grupo privilegiado, el culto también se centraliza, se establecen tributos a las clases subordinadas, las cuales le pagan en forma de trabajo o producción. Prospera el comercio a largas distancias, la división social, la especialización, la centralización del poder crean nuevos problemas en la población. Cada pueblo debe resolver diferentes problemas sin tener un modelo previo en el cual basarse. Etapa en la cual se inventaron una gran cantidad de elementos y técnicas que continuamos utilizando hoy en día. Existe una gran cantidad de documentos escritos de esta etapa en diferentes lenguas y formatos. En este periodo conviven pueblos nómades, aldeas independientes, junto a los nuevos estados. Las ciudades-estados más antiguas fueron las de los súmeros y los egipcios, dos pueblos que crearon las primeras escrituras. Los súmeros la cuneiforme y los egipcios la jeroglífica. Para ampliar este tema, dejo un video en la descripción. Las ciudades-estado egipcias se unificaron conformando varios reinos al principio y luego un único reino. Las ciudades súmeras se mantuvieron independientes hasta que el gobernante de una de las ciudades comenzó a unificarla, pero fue derrotado por Sargón de Akkad, gobernante de la ciudad de Akkad, quien formó el primer imperio de la historia, el cual se extendió por toda Mesopotamia. Este imperio duró cerca de 100 años hasta que fue atacado por los hutus, un pueblo que vivía en las montañas. Esto permitió que las ciudades súmeras pudieran recuperar su independencia. El territorio egipcio, a pesar de algunas crisis, va a mantener la población egipcia. Sin embargo, en Mesopotamia, muchos pueblos van a llegar e intentar dominar la región. Súmeros y acadios primero, luego amorreos, oseos, hurreos, asirios, entre otros. En otras regiones también empiezan a surgir estados, como la meseta de Irán, en la península anatólica, el corredor sirio-palestino, en la isla de Creta, en Grecia continental y en la península itálica. Generalmente se divide la historia antigua teniendo en cuenta dos regiones, el cercano Oriente y Europa. Pero yo prefiero dividirlo en una primera etapa hasta el año 1200 a.C., cuando ocurrió la primera gran crisis, y la segunda etapa, luego de esta crisis, cuando los estados resurgieron tratando de tener una mejor organización. En la segunda etapa se destacan las ciudades-estados fenicias, las ciudades hebreas, el imperio asirio, el neobabilónico, el persa, las ciudades-estados griegas, el imperio macedónico y el imperio romano.
Este último fue dividido en dos en el año 395 y hacia el año 476, debido a múltiples invasiones de pueblos germanos, el emperador de Roma fue depuesto, dando fin al Imperio Romano de Occidente. El Imperio de Oriente sobrevivió, pero eso corresponde a la próxima era. Gracias por ver hasta el final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muchachos. Entonces, la característica es muy simple. En el periodo llamado la Edad Antigua se caracteriza exactamente porque aquí, en este periodo, todo era esclavismo, o sea, la ley del más fuerte. El dominado se convertía en esclavo, el invasor, el dominante, se convertía en el esclavista. Así se daban las relaciones de trabajo en este periodo, explotando a más no poder a lo que vendría a ser los pueblos dominados o avasallados. Justo en este periodo, y a través de esas características que acabo de mencionar, es donde arranca, es donde se inicia la historia universal de la Edad Antigua. Vamos a compartir aquí, a ver, atentos. Muy bien. Vamos a compartir la parte del desarrollo de la Edad Antigua. Comenzamos desde lo que es Edad Antigua. Ya nosotros hemos desarrollado lo que viene a ser Mesopotamia, la primera cultura, la más antigua del mundo, que fue aquella que inventó la escritura cuneiforme. El término Mesopotamia fue acuñado por el denominado Heródoto, el padre de la historia, que lo llamó Mesopotamia porque se ubica entre dos ríos, entre los ríos Tigris y el río Éufrates, como podemos ver. Su economía se basó, ya que como eran sedentarios, en la agricultura, en la ganadería, y desarrollaron otras nuevas aportes como fueron el comercio y la artesanía. La artesanía, por ejemplo, en la escultura de piedra, en la cerámica, y en el comercio, en un inicio se practicó el trueque y luego ya con la moneda se solidificó la economía de la zona. En agricultura sembraron cereales, hortalizas, habas, que es un producto exactamente de Asia. Muy bien. Socialmente se caracterizaron por una clase dominante que estaba siempre dividida en dos grupos: la nobleza política y la nobleza sacerdotal. Las personas que vendrían a ser el pueblo, libres pero pobres, y el último, los esclavos, que como ya te comenté, son la mano de obra. Esto que estamos viendo aquí es un sigurax, ¿sí? Recuérdalo, un sigurax, una pirámide trunca escalonada que se caracteriza por ser el lugar de templo, adoración y sacrificio a los dioses. En su máxima etapa de expansión, Mesopotamia llegó a dominar parte de Asia como también parte de Egipto, apoderándose de Egipto, del Nilo, Jericó, Palestina, Siria, también de Fenicia, ¿no? Irak y hasta una pequeña parte de Irán. Ojo, recuerden que el país que está al costado llamado Irán se formará la cultura persa, mediante que Irak es la cultura mesopotamia o caldeo-asiria. Sus sumerios, la sociedad más importante, más antigua, organizada, desarrollada, creadora de la rueda, creadora de la matemática, creadora de lo que es el arado a caballo, el arado a buey, ¿no? Excelentes y organizados. Lamentablemente sufren la invasión de los acadios. Después de la invasión de los acadios llega el primer imperio babilónico dirigido por un hombre llamado nada menos que quién, dirigido nada menos que por el famoso Hammurabi. Estás hablando tú aquí del personaje más importante, más conocido, que vendría a ser el creador del primer código legal del mundo, la ley de la propiedad privada y la famosa ley del talión. Luego están los asirios, ¿sí? Están los asirios, que se quedaron más de 1200 años, guerreros, dominantes. Sobresale Asurbanipal con la creación de la biblioteca llamada Nínive, perdón, de la biblioteca llamada Sur, en la capital llamada Nínive. Luego el segundo imperio babilónico, con la figura nada menos que de Nabodino Belsasar y de Nabucodonosor, cuando construyó los grandes jardines colgantes de Babilonia, y el periodo final con los persas y griegos, que son los invasores, Ciro y Alejandro Magno. Arte y cultura han tenido aportes en matemática, astronomía, medicina, literatura, los primeros escritos, ¿no? El poema de Gilgamesh, que vendría a ser el que narra las primeras partes de lo que es el diluvio, ¿no? Lo original, se podría decir. Tenemos esculturas en piedra cuando el dios Shamash le está entregando las tabletas al denominado Hammurabi, que es el código, los jardines colgantes de Babilonia, la escritura cuneiforme, la portada de Ishtar y las denominadas, pues, los toros con el rostro humano, que representan exactamente una escultura sobresaliente sobre sus autoridades. De esto es Mesopotamia, la primera cultura.
La segunda cultura muy importante es Egipto. Egipto ha tenido varios periodos. ¿Ya? Si la primera civilización del mundo es Mesopotamia, deben saber ustedes que la segunda es Caral. La primera es Mesopotamia con una antigüedad de 4000, la segunda es Caral con una antigüedad de 3800. Y la tercera es Egipto con una antigüedad del año 3000. Porque como tú puedes ver, en este periodo, Egipto aún no se desarrollaba. Egipto recién comienza a organizarse del año 3000 al 2640. Así que sí, muchachos, en el libro de Historia Universal va a aparecer Caral Made in Perú para todo el mundo. En este periodo llamado el periodo Tinita, vendría a ser cuando ocurrió algo. 1000 años antes, Egipto estaba dividido en pequeños nomos, o sea, pueblos sometidos, donde el jefe era un nomarca. En el año 3000, periodo Tinita, por la ciudad de Tinis, aparece un hombre que domina todos los nomos y se convierte en jefe de los nomos y los ordena, los flexibiliza, los civiliza, los vuelve sedentario. Y ese hombre se llamó, o ese cargo se llamó faraón. Este faraón se tuvo de nombre el famoso Menes, Narmés o Rey Escorpión. Los descendientes del rey Menes formarán el imperio antiguo o también llamado el periodo menfita, porque la ciudad se llamaba Memphis. Son 10 generaciones descendientes de Menes, que son los que formarán las famosas organización política y social y económica egipcia. También construirán las pirámides de Giza, las esfinges, demostrando que en el imperio antiguo, periodo menfita, el poder es netamente del faraón. Pero entre los años 2160 hasta 1800, ¿sí? Casi 300 años, el poder del faraón va a decaer. ¿Y a qué se debe que va a decaer? Bueno, va a decaer porque hay una segunda clase social dominante que va a debilitar la figura del faraón y va a aprovechar el dominio psicológico, religioso y sobre todo económico para desprestigiar al faraón. Hablo de los sacerdotes. En estos 300 años se debilitó la figura del faraón porque los sacerdotes aprovecharon ese vacío de poder y ahí viene a ser cuando los sacerdotes se convirtieron hasta en más poderosos, más importantes y los faraones eran títeres de los sacerdotes. Hasta que en el año entre 1795 a 1550 una invasión extranjera de un pueblo llamado los Ixos, estos pueblos que llegaron exactamente de Asia, invaden junto con unos socios llamados los hebreos o judíos y van a invadir y esclavizar al pueblo egipcio en su propia tierra, así como me escuchas, en su propia tierra. Viendo este hecho tan lamentable, años después, en 1550, un general egipcio llamado Amosis va a lograr expulsar y exterminar a los hicsos, pero a los hebreos no los extermina, sino los esclaviza. Por eso que ese imperio nuevo comienza con Amosis, el faraón que dio este periodo y que derrotó y expulsó a los hicsos. Tutmosis III, el que da la máxima expansión al imperio, inteligente, brillante, muy hábil en verdad, ¿sí? Viene a ser el personaje que va a dar la máxima expansión militar. Amenofis IV. Amenofis IV lo que hizo fue darle el monoteísmo. Te explico, hace un momento te acabo de explicar que los faraones terminando siendo títeres de los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes tuvieron poder. ¿Cómo lograron tener poder? Se metieron psicológicamente en la mente de cada poblador, haciéndole creer que había Dios para todo, Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de la muerte, Dios de la vida, etc. Entonces el hombre le tenía más miedo a los dioses y más respeto a los sacerdotes que al propio faraón. Amenofis IV quería quitarle ese poder a los sacerdotes, así que lo que hizo fue pasó del politeísmo al monoteísmo, implantando el dios llamado Atón, eliminando el culto a Osiris, Isis, Ra, Amón y demás, y impone el dios Atón. Inclusive, Amenofis IV se cambia de nombre a Akenatón, el que adora al dios Atón. Y así fue, pues, ¿no? Donde Amenofis IV establece el monoteísmo. Fue muy importante, fue una reforma política, económica, social, interesante, pero lo asesina. ¿Quién lo asesina? Su esposa, Nefertiti. Nefertiti. Luego sigue Tutankamón. Cuando hablamos de la figura de Tutankamón, estamos hablando de quién. Cuando Amenofis había muerto, los sacerdotes necesitaban a una faraona, a una sacerdotisa, a una emperatriz a su servicio, y a un faraón que sea, pues, útil. Entonces escogen a un niño de 14 años
el faraón Tutankamón, para que se case con Nefertiti y esta pues lo domine a sus anchas. Y así fue efectivamente, Tutankamón no hizo nada, no fue nada resaltante. Tutankamón a los 14 años tomó el poder y a los 19 muere asesinado. ¿Qué pasó? Tutankamón quiso reaccionar cuando se dio cuenta que era un títere y lo envenenaron. Bueno, no lo envenenaron, sino que a propósito, como le gustaba, era joven, le gustaba la carrera de caballo a carro de combate, le soltaron las ruedas, esta rueda salió, reventó, él perdió el control y cayó a mucha velocidad sobre una gran roca. El golpe fue todo su cuerpo, principalmente la cabeza. Le produjo una encefalitis crónica, 3 días de agonía y Tutankamón muere. Profe, ¿cómo se sabe todo eso? Es que todo eso está escrito en la propia tumba de Tutankamón. Los epígrafos son aquellos que analizan y van a encontrar todos estos resultados. Muy bien. Muerto Tutankamón, aparece Ramsés II, el último gran gobernante del Imperio Nuevo, inteligente, brillante, político. Firmó el primer pacto de paz del mundo con un pueblo que los egipcios tenían muchos conflictos y guerras durante décadas, los hititas. Firmó la paz de Kadesh. Dio el éxodo de los judíos, la parte de Moisés y todo lo demás que nosotros conocemos. Fue un hombre que dio una etapa de auge a lo que viene a ser Egipto. Ahí es el Imperio Nuevo. Hasta ahí fue su etapa de esplendor. Después de eso viene la etapa de invasión. Invasiones asirias, saitas, persas y hasta macedónicas. Te cuento un dato, cuando se dio la invasión de los persas, ¿sí? Los persas invadieron Egipto utilizando algo muy astuto, utilizando exactamente los gatos. Tú debes saber que Egipto tiene una diosa llamada Bastet, la diosa gata, la diosa de la feminidad y fertilidad. Entonces los persas capturaron a todos los gatos, los decapitaron y comenzaron a tirar sus cabezas, haciéndole que si a esto le hacemos a sus dioses, imagínate lo que le vamos a hacer a ustedes. Desesperados y asustados por un castigo divino, ¿no? Por lo que estaban haciendo a los gatitos, ¿qué crees que hicieron los egipcios? Se rindieron ante la invasión persa. Raro, ¿no? Pero así se ganó una batalla. Y si hablamos de los macedonios, estamos hablando de los griegos macedónicos como Alejandro Magno. Alejandro Magno invadió Egipto y construyó la biblioteca de Alejandría, la biblioteca más hermosa y sobre todo hermosa, lo digo, no solamente por la arquitectura, hermosa por toda la información rica que guardaba en sus anaqueles. Estamos hablando de la información de historia, información de filosofía, libros originales de Platón, Aristóteles, todo ello, inventos, matemática, química, etcétera. Toda esa riqueza la dejó el gran Alejandro Magno en la Alejandría. Alejandro Magno tenía la costumbre que cada ciudad que invadía construía una Alejandría, un lugar de culto, de respeto a lo que era el valor de la cultura, sus aportes. No lo destruía, no lo saqueaba, lo guardaba y lo almacenaba. La más grande de todas era la Alejandría del Cairo, que hablaré después, ya cuando estemos en Roma, le mostraré algo entre este dato. Bien, esto fue lo que ocurrió. El verdadero color o tez que existía en la parte de los denominados egipcios es este, como este busto. Este busto es original, encontrado en honor a la famosa faraona Nefertiti. El color es el trigueño. ¿Por qué? Por la melanina, por el sol, por estar ubicado cerca a la línea ecuatorial. Este color no lo es. Los faraones no eran blancos, ni colorados, ni ojos azules, ni ojos verdes. Esto que estamos viendo aquí más bien sería en el último periodo llamado el macedónico. Y te explico por qué. Alejandro Magno dejó a su mejor amigo, Ptolomeo, amigo de niñez y de confianza, a cargo de Alejandría, a cargo de Egipto, porque confiaba en él. Y lo dejó a cargo mientras que él seguía sus luchas para invadir todo el mundo, porque Alejandro Magno quería todo el mundo. Unos 12 años después se entera que Alejandro Magno ha fallecido. Entonces, ¿qué hace su amigo Ptolomeo? Ptolomeo era visto como un invasor, un extranjero, más no como un faraón, menos como una autoridad a quien respetar. Así que lo que hizo Ptolomeo, sacarse la ropa macedónica griega y se vistió como un antiguo faraón, con la mitra, con la cobra real, con la vestimenta, con los collares, y se casa con una sacerdotisa egipcia. Entonces, desde ese momento, al casarse con una sacerdotisa, aceptar los patrones culturales, sociales, económicos y sobre todo religiosos egipcios, el pueblo ya no lo verá más como un invasor, el pueblo lo verá como una reencarnación de los antiguos dioses. Astuto, muy astuto Ptolomeo. Por eso que Ptolomeo establece la última dinastía egipcia llamada la dinastía ptolomeica.
que ya no son de la tez trigueña, sino son de la tez clara. Esto explica por qué su nieta, llamada Cleopatra, era de tez clara. Lógico que sí. Era de tez clara porque era descendiente de sangre griega. Además, por si acaso, Cleopatra no era una mujer que solamente dominaba a través de la parte sensual o sexual, ¿no? Porque la han sexualizado demasiado en las películas a Cleopatra, poniéndola pues como una loca y lo demás, pero no es así, déjeme decirle, para nada, no es así. En verdad, Cleopatra era una mujer muy inteligente, muy hábil, eh, animosa de la lectura, le encantaba la filosofía, fue la primera que se dedicó al comercio de los perfumes, al comercio de lo que vendría a ser los cosméticos, y también amante de la filosofía. Había escrito unos 3 o 4 volúmenes sobre filosofía, ya que le encantaba Platón y Aristóteles. Así que la historia la historia es justa. La injusta vendría a ser las películas y algunos libros que la han tachado y la han sexualizado a Cleopatra. Pero Cleopatra muy inteligente, muy hábil. El poder caía en el faraón. El faraón era un poder monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico era la única persona. Absolutista, todo centralizaba los poderes. Teocrático era el hijo o elegido de un dios. Y tenía personas que estaban a su costado, como por ejemplo los escribas, los que documentaban todo. Gracias a estos señores que utilizaban la escritura jeroglífica, que era en papel, ¿sí? La jeroglífica que era en los monumentos y la hierática que era en papel, gracias a él, gracias a los escribas. ¿Sí? Luego estaba el primer ministro visir, que era una mezcla pues, de asesor, ministro de economía y ministro de guerra. Y esto era el pueblo que le entregaba al faraón sus impuestos. Deben saber ustedes también un dato importante. Las clases sociales en el mundo egipcio eran muy marcadas, ¿sí? Miren ustedes cuántas subclases sociales había. El faraón iba a la cabeza. El faraón es la máxima autoridad, hijo de Dios. Cuando era enterrado utilizaban estas máscaras hechas a su rostro con oro, lapislázuli, turquesas, etc. ¿Y por qué el oro? Bueno, el oro representa el color del sol. Y recordemos que los denominados egipcios son heliólatras. Heliólatras, adoran al sol. Así que por ello el faraón. Luego está la nobleza sacerdotal y política, ¿sí? Los que lo debilitaron. Después están los soldados, los escribas, los historiadores, los que documentaron todo, los comerciantes y mercaderes, los artesanos, campesinos, agricultores, ganaderos y último, los esclavos. ¿Bien marcada la sociedad? Sí. Hay 3 tipos de pirámide, no todas las pirámides son como estas. Hay pirámides escalonadas que son las más antiguas, ¿no? Que se parecen a un sigurax. Luego evolucionaron a estas pirámides cuadrangulares, que son las que conocemos, que se llaman las pirámides de Giza, entre ellas Keops, Kefren y Miserino. Pero también hay las mastabas, que son pirámides para funcionarios. Se calcula que en Egipto hay más de 130 pirámides. 130 pirámides. Ahora ya lo sabes. Y esto es el famoso y hermoso río Nilo. Bellísimo, bellísimo, totalmente. Y se caracteriza por ser frondoso, importante, imponente, comercial. ¿Y qué pasaba cada cierto tiempo? Pues cada cierto tiempo se desbordaba el río Nilo y cuando se desbordaba el río Nilo, eh, traía nada menos que, pues en este caso, cuando se desbordaba, irrigaba las tierras secas del costado y las volvía productivas. Así es, o sea, lo que aquí sería un huaico y sería terrible, para ellos era una bendición. Por eso el término Nilo significa bendición de los dioses. Ese desborde le trae auge, le trae, le trae gran desarrollo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están comprendiendo? ¿Ok? Listo. ¿Me escuchan, chicos? A ver. Hola, hola.
Sí, profesor. Ah, ya, listo. Ahora, después dejamos Egipto y nos vamos a lo que viene a ser, vámonos ahora a hablar acerca de qué, vamos a hablar sobre lo que es Fenicia. Cuando hablamos de Fenicia, estamos hablando nada menos que de otra cultura, una cultura importante, una cultura rica, una cultura que va a marcar un antes y un después, la cultura fenicia. Esta cultura estuvo ubicada en la zona del hemisferio asiático, es vecina de Palestina, de los hebreos, es vecina de Mesopotamia, pequeña y es costera. Estaban bañadas las aguas por el mar Mediterráneo. Como es una delgada zona costera, sobre todo portuaria, es lógico que se dedique al mar. Pero no solo se dedicaron a la pesca, se dedicaron a algo que genera más ingreso económico. ¿Y sabes a qué se dedicaron? Se dedicaron al comercio marítimo. Así como me escuchas, se dedicaron al comercio marítimo. Entonces construyeron unos barcos. Estos fueron los más primitivos, hasta evolucionaron a los famosos trirrentes, que son 3 filas de remos, donde navegaban a lo largo del mar Mediterráneo comprando y vendiendo productos. Sus logros culturales de ellos es la navegación y el comercio marítimo, construir puertos, que son los nombres de Biblos, Sidón, Tiro y Cartago. Era una especie de puerto-ciudad, puerto-ciudad. Por eso se le llaman pequeñas ciudades-estados. La ciudad-estado y puerto de Biblos, 2 Sidón, 3 Tiro y 4 Cartago. Biblos es el primer periodo. De ahí sale el término Biblia. Biblia no significa libro sagrado, no, esa es la mala interpretación. Biblia es el lugar que proviene del término biblos, que significa pergamino, el lugar donde se extraía el material donde tú ibas a escribir. De ahí viene el término Biblia, Biblos. Biblos va a formarse en el año 2300 en la famosa ciudad-estado de Sidón, que era puerto y ciudad. No se dedicaron mucho a la agricultura el pueblo fenicio, porque la tierra era muy rocosa, muy pegada al mar, entonces no era buena para la agricultura, pero tenía un mar próspero y dijeron, pues hombre, al comercio me desarrollo. Sidón fue el periodo, tuvieron cara al Mediterráneo oriental, colonizaron importantes ciudades como tuvieron, o sea, ¿qué significa colonizaron? Llegaron a otros lugares y comenzaron a formar colonias, como en Chipre, Sicilia, Caria, Rodas, Palaos, Melos y Creta. O sea, tuvieron contacto comercial con Egipto, con la Grecia antigua, con Turquía. Inventaron el tinte o color púrpura, también llamado murex. No sé si ven el fondo de la diapositiva, ese color violeta que sobresale bastante a la vista, ese efecto visual que genera. Pues bien, ese color es el que ellos crearon. El murex o color púrpura lo sacaron de dónde ellos. Bueno, la respuesta es muy simple. Ellos lo van a sacar nada menos que de un molusco que existe en las costas del mar Mediterráneo, justo en sus costas. Tú lo tomas ese molusco, lo golpeas, rompes el caparazón, sacas lo que está dentro, le pones agua y lo haces servir. Y va a salir un tinte muy, pero muy espeso de color morado. Era único en el mundo. Las telas, por así decirlo, eran blancas, pues los nobles, para poder diferenciarse de los plebeyos, ¿qué hacían? Los nobles utilizaban su tela, lo llevaban y lo teñían. Teñirlo de purpes o murex era carísimo, era como una tela bañarle en oro, algo así, para que me entiendan. Entonces, cuando tú veías a alguien con el color purpes o murex, tú ya sabías que esa era una persona, wow, es importante. Pero si lo veías exactamente de otro color, era una persona de clase media o pobre. Así que significaba una tela con color púrpura, un estatus. Esa costumbre de teñir el color morado y poner a las personas importantes se ha mantenido. Los principales emperadores romanos no solamente usaban el color blanco y rojo, utilizaban el color morado. ¿Sabían eso? Los importantes senadores y autoridades griegas también lo tenían, en Roma también. El mismísimo Papa, si ustedes lo ven, no siempre su vestimenta ha sido blanca, también ha tenido una vestimenta de color púrpura. Simboliza poder, estatus, desde la edad antigua. Su origen, fenicio. ¿Qué pasó con el periodo Sidón? Bueno, lamentablemente el periodo Sidón se caracterizó, ¿por qué? El periodo Sidón se va a caracterizar porque exactamente vas a sufrir una invasión de un pueblo enemigo palestino llamado los filisteos, uno que ustedes habrán escuchado mucho en la parte de la Biblia. Los filisteos invaden a Sidón
en este caso se produce su caída. Por eso que los fenicios y los hebreos tienen en común de enemigo los filisteos, que eran piratas del mar. En el año 1290, los sobrevivientes de Sidón se van a otra región dentro de la zona costera de este país llamado Líbano y forman un puerto que se convertirá en una ciudad-estado llamado Tiro, que duró entre los años de 1290 hasta el año 814. Hablamos de la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro es importante y se caracteriza porque va a tener un gran predominio, ya no solamente tendrá una parte del mar Mediterráneo, en el periodo Tiro domina todo el mar Mediterráneo, navega Asia, las costas de Asia, las costas de África Norte y navega también las costas de Europa. Y ahí es cuando navega y conoce todos esos lugares que va a formar colonias en diversos lugares en Asia, en Egipto, en África Norte, en un país actual llamado Túnez, ahí formó una colonia llamada Cartago, y luego, no contento, también fundó colonias en Chipre, en Grecia y hasta Italia, formando lo que vendría a ser una de las más antiguas, como fueron Sicilia, Cerdeña, Córcega, llegaron a España fundando la ciudad de Cádiz, así es, en España fundó la ciudad de Cádiz, y también hay información que cruzaron el mar Mediterráneo, llegaron al Océano Atlántico y fundaron Britania. Como me escuchas, Britania. ¿A qué país se te hace conocido? Britania. Así se llamó la ciudad que fundaron los fenicios. Hoy en día, ¿de qué país estamos hablando? ¿Te escucho? A ver, participa, no te escucho. Dímelo. Si te digo Britania, ¿a qué se asemeja? A la Gran Bretaña, a Inglaterra, profe, sí. Hay estudio de que los denominados ingleses tengan una raíz pegada y amada al mar por la influencia fenicia. Ajá, ese es el periodo Tiro. Lamentablemente el periodo Tiro, por un problema familiar que ocurrieron entre dos hermanos, entre Pigmalión y Elisa, produce su caída, ¿no? Elisa abandona la ciudad de Tiro con todas las riquezas y se va a la colonia llamada Cartago, ubicada en el norte de África, en Túnez, y formará ya no una colonia, sino un país y cultura llamado Cartago. Tiro caerá porque va a recibir la invasión de Nabucodonosor II, el que construyó los jardines colgantes de Babilonia, el que necesitaba mano de obra barata esclava, por eso que invadió Fenicia, esclavizando y asesinando a los reyes. El último periodo se llamó Cartago, que duró del año 814 a.C. hasta el 146. Cartago, con el paso del tiempo, desde Elisa, que pasó a llamarse Dido, y sus descendientes, que fueron los denominados punis, se le llamaron a los descendientes de ellos, ¿no? El imperio puni o el imperio de Cartago lograron desarrollar pues un bagaje cultural riquísimo. La capital de la ciudad de Cartago tuvieron un gran apogeo, una rivalidad comercial con Roma y que lamentablemente terminaría en las guerras púnicas poniendo fin. Si tú te preguntas cuándo acabó el periodo Cartago, acabó con Roma en las famosas guerras púnicas que hoy explicaré. Sus principales logros culturales que ha tenido esta denominada cultura han sido la navegación y el comercio marítimo, el desarrollo portuario, más que de pesca, contrato, compra y venta. Inventaron el vidrio, inventaron el color púrpex. Mira, también inventaron el alfabeto, el primer alfabeto del mundo, un alfabeto que no tenía vocales, o sea, era B, C, D, F, G, H, J, etc. No tenía vocales. Es como, por ejemplo, qué difícil sería escribirlo sin vocales. Mi nombre es Marco. ¿Cómo se pronunciaría, cómo se escribiría sin las vocales? Bueno, M, R, C. Se pronunciaría Merck. Merck, algo así. ¿Ves? Esto fue el primer alfabeto. Si quieres saber quién le agrega las vocales todavía unos 600 años después, pues es la cultura rica en conocimientos, los atenienses de Grecia. Ellos son los que le agregan las vocales. Luego, el alfabeto fenicio más las vocales griegas es latinizado por Roma. Y ahí aparece el alfabeto que tú y yo conocemos. Roma que lo simplifica, pero tú ya sabes la evolución histórica del mismo. Si te preguntasen quién inventó el primer alfabeto con 22 letras y 0 vocales, Fenicia, del Líbano, los grandes comerciantes de la antigüedad.
Esta cultura viene bastante a los chicos que quieran postular a la carrera económico, empresarial, contabilidad, a los que quieran hacer auditoría, administración, está relacionado, marketing, etcétera. ¿Ves? Está relacionado a la historia del mismo. Inclusive lo vas a llevar en la carrera. Comercio marítimo. ¿Sabías también que fueron los primeros bancarios? Porque inventaron la famosa letra de cambio, te hacían préstamos firmando un papel, y si no los pagabas, pues tú ya sabes, ¿no? Te embargaban todo. Era ello. Fundaron bastantes concesiones, factorías y colonias. Entre las colonias más importantes que te he mencionado tenemos a Cartago, Sicilia, Córcega, Cádiz en España y Britania, Inglaterra. Así es. Así es. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí está claro? Quisiera saber, dígame. Ok. Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien. Hasta ahí hemos avanzado las características de este periodo. Ahora nos vamos a desarrollar la Edad Antigua. Vamos a desarrollar las dos últimas culturas que son fijas en los exámenes. Vamos a hablar de Grecia y vamos a hablar de Roma. ¿Ok? A ver, estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? No. Sí. Sí, profesor, sí se ve. ¿Se ve ¿Qué dice aquí? A ver, ¿dónde estoy marcando? Antigua Grecia. Correcto, ya, muy bien, gracias. Vamos a explicar, ¿ya? Como puedes ver, Grecia está ubicado a lo largo del mar Mediterráneo. Pero Grecia no toda la vida fue esto. Ojo, Grecia es un país pequeñísimo. Grecia tiene tres partes. Grecia continental, una pequeñísima parte de Europa Oriental. Grecia peninsular, esta gran cantidad de extensión geográfica que sobresale en el mar Mediterráneo. Y Grecia insular, o sea, este conjunto de islas, insular, islas, archipiélago. Bueno, déjeme decirle que el origen de la cultura griega no nace en la continental ni en el peninsular, nace aquí, en Creta, en este conjunto de islas donde llegaron los fenicios a tener contacto comercial. Esto es Turquía, esto es Italia. Profe, ¿me quiere decir que Grecia fue todo esto? No, Grecia es esto nada más, geográficamente hablando, pero su expansión e irradiación cultural llegó a toda esta zona. Por eso que Roma, que aparecerá más adelante, tiene mucha influencia griega. Aprendió de los dioses, religión, cultura, filosofía, política, etc. Lógico, pues porque los griegos invadieron y tuvieron una cierta influencia sobre Italia. Muy bien, ya sabemos esto sobre Grecia. Ahora, ¿dónde se ubicaba la ciudad de Atenas y Esparta que aparecieron más adelante, profe? Bueno, la número 2 es la península del Peloponeso. Esto es Esparta. La número 1 es la península de Ática. Esto se convertiría más adelante en Atenas. Del 3 hacia arriba está la provincia o la ciudad-estado o la poli llamada Macedonia, donde aparecerá más adelante Alejandro Magno. El número 4 es Turquía, donde aparecerá aquí Mileto, el primer sabio de la antigüedad, Tales de Mileto. ¿Correcto? El número 5, el número 6, estamos hablando de las ciudades italianas con influencia griega, como lo que era Tarento, Siracusa, parte de Sicilia. ¿Cuáles son los periodos históricos de este periodo de lo que es Grecia, de ese tema? Bueno, existió primero un periodo llamado cretense, el que en la ciudad de Creta, periodo 2 micénico, periodo 3, la etapa oscura arcaica, periodo 4, la Grecia clásica o Magna Grecia, donde aparece Atenas, Esparta, Tebas y las importantes polis, Macedonia, entre otras, y el último, el periodo helenístico de Alejandro Magno. Entonces vamos a desarrollar estos 1, 2, 3, 4, 5 periodos para explicarlo. Comenzamos con el periodo de la ciudad prehelénica, o sea, mucho antes que aparezca Alejandro Magno, porque cuando dices helénico se refiere a Alejandro Magno, prehelénico antes. Periodo A, civilización cretense o minoica. Te explico. En el periodo cretense, en el periodo minoico, es cuando va a aparecer en la ciudad de Creta o en la isla de Creta, ¿sí? Va a aparecer el gobernante Minos, que inicia una etapa de apogeo y de contacto comercial con los fenicios y otros pueblos. La isla de Creta, el mar Egeo y el mar Mediterráneo se convierten en el centro del poder marítimo comercial. Este poder comercio marítimo comercial
Le va a dar tanto poder que se llama talasocracia. ¿Qué es talasocracia? Talasocracia es el poder completo de esta medida. Tiene todo a su disposición. ¿Sí? Fue una etapa donde hubo un gran desarrollo. Lamentablemente fue invadida por los aqueos, poniéndole fin. Aquí adoraban mucho al toro, por eso que el mito del Minotauro. Hasta en sus paredes, los dibujos, las construcciones y los muros tenían mucho relacionado al toro, el famoso semental. Cayó por la invasión de ¿quién? De los aqueos, un pueblo ario de rasgos blancos que venía del norte. Así fue como los aqueos, los invasores, se convierten en los esclavistas y los cretenses en los esclavos. Civilización micénica o aquea. Fundaron dos ciudades importantes dentro de ello, que fueron Tirinto y Micenas. El rey más importante que sobresalió en el periodo micénico aqueo fue, a ver chicos, un poquito de la Iliada, ¿cómo se llamó el personaje que le llamaban el Aqueménida? El jefe de todos, el que motivó y formuló una alianza de todas las huestes aqueas para ir a atacar a Troya. ¿Lo recuerdan? Con A, el Atrida. Aga, dímelo, Agamenón. Agamenón, claro, Agamenón es el más importante de la civilización micénica o miquea, que creó las ciudades, fue el más importante y sostuvo la guerra de Troya, la guerra entre las huestes aqueas griegas versus los denominados troyanos ubicados en Turquía. Para que me entiendan mejor, aquí está ubicado Troya, esto es Troya, donde está el punto, y las huestes aqueas se unieron para ir a una guerra hasta Troya. La pregunta, ¿por qué fue la guerra contra Troya, profesor? ¿Por Helena? No, eso solamente viene a ser el acto de Homero, ¿no? La narración literaria, bonita, romántica. Pero la verdad es que los huestes aqueas no iban a poder crecer mientras que existe una Troya que era rica, dominante, comerciante, marítima, con muros. Entonces, por eso se da esta guerra. La destrucción de uno es la prosperidad de otro. Al final, ganaron la guerra, el caballito de Troya que todos nosotros conocemos, y se produce su caída por la invasión de algunos pueblos que también venían del norte. Aquí es cuando se viene la etapa oscura arcaica. En este periodo llamado etapa oscura arcaica es cuando, lamentablemente, por las invasiones de varios pueblos, como llegaron los pueblos dorios, jonios, ¿no? Pueblos que venían del norte, de rasgos blancos, invaden y hay muchas guerras, mucho derramamiento de sangre. Se dedicaron más a la guerra durante este periodo que a la producción literaria, que a la producción cultural. No hubo escritura, no hubo libros, nada. En el periodo oscuro de etapa arcaica es cuando tribus indoeuropeas, como dorios, jonios y olios, invaden, y ahí es cuando se forma Grecia, cuando llega y se introduce el hierro, pero no lo utilizaron el hierro para construir una casa, no, para las armas, todo era guerra. Entonces, como todo eran guerras, los invasores, cada vez que llegaban y tomaban un lugar, formaban una poli, una ciudad-estado. Ejemplo, los dorios invadieron la península del Peloponeso y fundaron Esparta. Los jonios invadieron la península de Ática, fundaron Atenas. Los eolios fundaron lo que es actualmente Tebas. Y así se formaron pequeñas ciudades-estado con sus propios reyes, leyes, ejército dentro de su poder. ¿Sí? No hubo producción literaria, no había desarrollo. Por eso es que en la etapa helénica, aquí es cuando aparece el famoso Homero. Homero aparece en este periodo y Homero no era escritor, Homero era narrador. Ah, ahora te explica todo. Era narrador, exacto. Hasta que todo se calma, se organiza, pasa la etapa de arcaica oscuridad, pasa la etapa del caos y viene el periodo llamado la Grecia clásica o Grecia magna. Cuando hablamos de Grecia clásica o de Grecia magna, estamos hablando nada menos que una etapa de mucho apogeo. Es la etapa que se le llama el periodo de apogeo de la civilización helénica. Aquí es cuando aparecen las polis como Atenas, Esparta, las guerras entre estas dos, que se llamaron las guerras del Peloponeso, y las guerras que los griegos sostuvieron también contra los invasores persas, que se llamaron las guerras médicas. Ahí está. Guerras médicas es la guerra de todas las polis griegas contra los persas. Siglo de Pericles
es cuando Atenas llega a su máximo desarrollo comercial e intelectual. Todo lo que conocemos. Atenas es cuna del conocimiento, ciencia, matemática, historia, química, etc. Y la guerra del Peloponeso, que es la guerra entre las dos polis más importantes. El músculo, que era Esparta, y el cerebro, que era Atenas. El último periodo se llama helenístico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá, a ver, chicos? Guerra del Peloponeso. ¿Me pueden decir quiénes se enfrentaron ahí? En la guerra del Peloponeso, ¿quiénes se enfrentaron? ¿Qué polis se enfrentaron? ¿Cuáles eran las dos polis griegas más importantes? Por favor, respóndame. Chicos, hola, hola. Una comienza con A, otra comienza con E. La poli de Atenas versus la poli de Esparta. Pues bien, las dos se destruyeron y se debilitaron. Y otra poli, más al norte, llamada Macedonia, aprovechó de que Atenas estaba destruida, derrotada, que Esparta había ganado, pero que estaba debilitado, y que los tebanos también querían su parte, aprovechó e invadió todo Grecia. Y así fue como Macedonia, al final, aprovechó que se debilitaran, pelearan entre ellas y se quedó con todo. ¿Quién fue el cerebro de todo esto? Fue un tal llamado Filipo II el Tuerto, rey de la ciudad poli de Macedonia, que al poco tiempo es asesinado y la corona lo toma su hijo de tan solo 18 a 19 años, un tal llamado Alejandro. Alejandro, sí, Alejandro Magno, pero que aún no merecía llamarse Magno. ¿Cuándo les merece llamarse Magno? Cuando a los 19 años se apodera de toda Grecia y decide ser más brillante que su padre y se atreve a invadir el resto del mundo. Este Alejandro Magno es aquel, que es el periodo helénico en sí, en pocas palabras, es aquel que va a invadir Europa, Asia, África y todo lo que está a su disposición, dominando, invadiendo Mesopotamia, Fenicia, Hebreos, Palestina, Egipto, ¿no? Parte del mundo árabe, una pequeña parte del mundo árabe, hasta inclusive llegó a la India. Así es. Surgen los reinos helenísticos. Es la fusión cultural, militar y artística de Egipto, de Siria, Macedonia y todo. Es una fusión cultural. Por eso que Alejandro Magno es tan importante para la historia universal. Dice acá, su propósito a lo largo de todo su reinado fue ampliar las fronteras de su reino. Falleció a los 30 años. Algunos dicen que fue envenenado, otros dicen que fue picado por un mosquito que le contagió el paludismo, tuvo una muerte muy terrible. No murió en batalla, lo mató exactamente un pequeño mosquito que no estaba soportado, no podía soportar su cuerpo. Alejandro Magno muere, sus reyes, sus amigos comenzaron a pelear por el control de lo que había dejado Alejandro Magno, y esto desencadenó que se debilitara y desapareciera el periodo helenístico. Si Alejandro Magno hubiera llegado a una vejez, wow, ¿qué no hubiera sido ese poderoso imperio? Pero a su muerte, sus generales se enfrentaron entre sí por las fronteras. Y esto fue aprovechado por una cultura que a miles de kilómetros de distancia comenzó a desarrollarse, que se llamaba Roma. ¿Recuerdan ustedes que Roma tenía cierta influencia? Pues bien, mírenme, ¿te acuerdas de esto? Mientras que Alejandro Magno estaba por acá peleando, esto dejó de ser una ciudad griega, pero sí respetó la cultura y ciertos aportes culturales griegos y comenzó a crecer, 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 mientras que Grecia desaparecía, aparecía y nacía una nueva cultura. Roma. Roma. Muy bien. Esos son los periodos de Grecia. ¿Cuáles son las dos polis más importantes que me pueden venir en el examen, profe? Pues bien, ahí la tienes, Atenas y Esparta. Cuando hablamos de Atenas, estás hablando, ¿no?, de Ática, la península de Ática, y cuando hablamos de Esparta, estás hablando de la península de Peloponeso. Los pueblos que lo formaron a los atenienses son los jonios, los que formaron a los espartanos son los dorios, pueblos invasores. Su economía de los atenienses era el comercio marítimo. Se desarrollaron a algo que comprar y vender y le daba más tiempo. Ese tiempo de sobra que tenían, porque más rápido era comprar y vender un producto, navegar y venderlo, le daba tiempo para analizar, y es por eso que se especializaron en literatura, en historia, en química, en física, en matemática, en filosofía y otros aportes. Ese comercio marítimo le permitió estudiar, analizar y ser grandes culturalmente. Los espartanos, por su parte, no se dedicaron a ello, se dedicaron a la actividad agrícola.
Y como tú y yo sabemos, la actividad agrícola es un trabajo muy esclavizador. Tienes que estar casi todo el tiempo ahí, viendo, protegiendo, defendiendo a los animales, la bacteria, todo lo que ocurra, ¿no? La peste que le afecta a tu sociedad agrícola. Entonces, los espartanos tuvieron que, vamos a ponerlo así, ¿no? Los espartanos tuvieron que decir, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Esto está mal. Nosotros somos militares. Entonces los espartanos se dedicaron a la vida militar. ¿Para qué se dedicaron a la vida militar? Se dedicaron a la vida militar para esclavizar a otros pueblos, ¿sí? A los ilotas, que son los esclavos, y los esclavos se dedicaban al trabajo agrícola, mediante que los espartanos se dedicaban a la guerra y cada día tener más y más y más esclavos. Ah, profe, o sea, los espartanos, su principal actividad fue la agricultura, pero ellos no trabajaban la tierra, sino los ilotas, los esclavos. Así es. Atenas, por si acaso, también tuvo esclavos, pero en menor cantidad. Atenas radicó su desarrollo en el comercio marítimo y en ese tiempo libre que le permitió el estudio y la admiración por el conocimiento. En los aspectos sociales es casi parecido, pero con nombre diferente. Por ejemplo, en los espartanos, a la nobleza militar, o sea, a los que se dedicaban a la guerra, ¿no? Desde los 18 hasta los 50 años se le llamaban los homois, la nobleza militar, los ciudadanos. Si tú eres un ciudadano espartano es porque eres un militar, tienes que ser sano 100%. Segundo estaban los periecos, que vendrían a ser los libres, los tributarios. Y tercero estaban los ilotas, que eran los esclavos. Profe, ¿quiénes eran los periecos? Eran los extranjeros que venían a vender y comprar productos y pagaban un impuesto, por eso eran personas libres, pero que pagaban impuestos. En el mundo ateniense era algo parecido. Los ciudadanos eran los atenienses, no te obligaban que seas militar, ¿no? No te obligaban, pero tenías que haber nacido en Atenas y ser culto, educado. Segundo, los metecos son los extranjeros, los que pagan impuestos. Y tercero son los esclavos o llamados doulios. Muchos esclavos atenienses fueron comprados más que derrotados. ¿Listo? Bien. En la organización política. En la organización política, Esparta tuvo una diarquía. Profe, ¿qué es una diarquía? Hay dos reyes en el poder. Léelo. Diarquía. Un rey militar y un rey político. El rey militar es exactamente el que se encarga de las acciones de la guerra, desarrollo, y el político era el punto. Era como una balanza de equilibrio. En cambio, en Atenas no habían reyes. No. En Atenas se elegía a través de un sistema llamado democracia a unas personas llamadas ministros, y no eran uno ni dos, eran 9. Se llamaba el arcontado, formado por 9 arcontes o 9 ministros. De esa manera evitaban las dictaduras, ¿ves? Cercanas, vecinas, pero con diferente forma de organización. El Senado en Esparta se llamaba Jerusia, y solamente permitían que el Senado llegaran los militares, los ciudadanos espartanos mayores de 50 años, o sea, los ancianos, pero que eran militares. ¿Por qué? Al tener tanta experiencia de la vida, haber sobresalido y haber sobrellevado la guerra, ¿no? Haber llegado a la ancianidad, tienen mucha experiencia. Entonces ellos tomaban la Jerusia. En Atenas, el Senado también lo formaban los viejos, los ancianos, pero no en este caso militares, sino los académicos. Por eso que en el Senado ateniense se llamó la bule. La bula. En el aspecto político espartano, la asamblea de ciudadanos se llamaba apela, ¿correcto? En Atenas se llamaba eclesia. Eclesia. Los éforos eran los asesores de las autoridades espartanas. En el caso de Atenas tenemos al aerópago y a los heliastas. Como puedes ver, sociedades griegas vecinas, ahí a la vuelta de la esquina, pero con diferente organización política, ¿no? Y hasta parte social. Los más importantes gobernantes espartanos hemos tenido a Licurgo, el que dio la reforma licurgiana, que todo niño tenía que ser 100% sano. Si el niño no era sano, pues era asesinado en el mismo día, para que todos sean ciudadanos fuertes, jóvenes y militares. Otro personaje que sobresale es el famoso Leónidas, el que con los 300
y con un grupo de unos 2000 griegos de su liga que apoyaban, ¿no? Frenaron el avance de los persas en el paso de las Termópilas, exacto. Por Atenas tenemos a Clístenes y Pericles, hábiles políticos astutos, que establecieron nuevas formas de gobierno, como por ejemplo un aporte importante de Atenas y de Grecia para el mundo es la democracia, elegir a las autoridades, eso. ¿Qué son las guerras médicas, profesor? Las guerras médicas son los enfrentamientos que van a sostener los denominados griegos, pueblos griegos, las polis griegas, hablo de Atenas, hablo de Esparta, de Lesbos, Macedonia, Tracia, entre otros, y se van a enfrentar contra un enemigo poderoso y de gran tamaño, que era 100 veces más grande que el territorio griego. Te hablo de los persas, dirigidos por el rey Darío I, que tenía la ambición de invadir Grecia y de esa manera se apoderaba de Europa. Causas es el expansionismo del imperio persa por el rey Darío y la rivalidad comercial entre Asia Menor. ¿Qué pasaba? Los persas querían quitarle a los atenienses ese rico desarrollo comerciante marítimo. ¿Correcto? Hubieron 3 guerras, las 3 fueron victorias griegas. El pequeño derrotó al gigante. ¿Correcto? Aquí hablamos acerca de Temístocles, hablamos de Leónidas, y los principales personajes que dieron su vida durante esos enfrentamientos, tanto terrestres como marítimos. La batalla de Maratón fue la que llevó la victoria ateniense y la derrota, en este caso persa. Los atenienses no dejaron que después que navegaran tanto tiempo los persas desembarcaran, los tomaron desprevenidos y de ahí viene el término batalla de Maratón en el 490 a.C. Batalla de Salamina. Esta fue en la Segunda Guerra Médica, cuando las polis atenienses, espartanas, tracianas, ¿no? Se unieron y derrotaron a la marina persa. Más que batalla, combate de Salamina. Esto fue de la Segunda Guerra Médica. En la Tercera Guerra Médica ya se la llevó fácil los griegos, porque se firma la paz de Calias en el 449 a.C., que es una victoria griega. Con eso se pone fin al periodo persa, prohibieron que los persas tuvieran acceso al mar Mediterráneo y los grandes ganadores fueron los griegos. Pero hay que ser sinceros, ¿esta victoria griega a quién favoreció más? ¿A Atenas o a Esparta? Si ya no va a haber ningún barco ni militar ni de comercio persa en el mar Mediterráneo, el único que se vio favorecido fue Atenas, porque su comercio estaba más rico y próspero que nunca. Cuando Esparta, que era su enemigo y de vez en cuando su amigo, se entera que esta paz de Calias favorece a Atenas, más no Esparta, Esparta se molesta mucho y llega una guerra interna, la guerra del Peloponeso, que es la guerra y el enfrentamiento entre Peloponeso, Esparta, y Ática, Atenas. Lo peor es que tanto Atenas como Esparta tenían otras polisocias, no sé si lo ven acá. Miren, ve, Epitauro, Tebas, Etolia, Tesalia, Epiro, Macedonia. Entonces, algunas polis apoyaron a Esparta y otras polis apoyaron a Atenas. Esto trae una rivalidad y una lucha por la hegemonía de la Hélade o la península de los Balcanes. ¿Estamos? Y los afanes expansionistas. Al final, Atenas pierde, pero Atenas, ¿por qué pierde? Atenas pierde porque lamentablemente una peste llegó a este lugar. Y esta peste no solo afectó a Atenas, afectó a Esparta y a las demás polis. Una peste por la guerra, la mala higiene, entre otras medidas. ¿Sí? Hay una breve hegemonía espartana, ¿ok? Pero cuando ven todo esto, ¿ves este pueblo que dice acá Macedonia? El que estaba más alejado, pues aprovechó que todos estaban débiles. ¿Y qué fue lo que hizo? Invadió. Se quedó con todo. Ese es Filipo II, que le dejara todo servido a su hijo Alejandro Magno, y Alejandro Magno superó a su padre. Un dato importante, Alejandro Magno fue muy inteligente, ya que su padre era un ignorante analfabeto, solamente bruto y militar. ¿Pero por qué se lo tan inteligente? Porque aprendió de su padre los actos de la guerra, aprendió de sus profesores de niñez cómo era parte de montar un caballo y la cultura hípica,
Y tercero, tuvo como maestro al mismísimo Aristóteles. Lo bueno que hizo su padre fue contratar a Aristóteles, ¿ya? Contrató a Aristóteles para que Aristóteles sea el maestro que le inculque conocimiento. Por eso que Alejandro Magno fue lo mejor del mundo griego. Tenía profesores espartanos en aspectos militares y en filosofía, ciencia y en académico, profesores como los atenienses. Ah, profe, por eso que a Alejandro Magno nunca le gustaba destruir al lugar donde iba. Cooperaba y protegía la cultura. Por eso que construía Alejandrías en cada lugar. Lógico. Construía Alejandrías porque prohibía romper un jarrón. Todo a este lugar. Que demuestre que Alejandro Magno protegió la cultura, pero también la conquistó. Así es. Entre los principales aportes culturales griegos tenemos la escultura, como el discoolo, las figuras, la figura de los dioses, en la arquitectura, el tipo de columnas, a ver, esa gente de arquitectura, el estilo dórico, jónico y corintio, ¿correcto? En aportes, filosofía, historia, matemática, estamos hablando pues de Sócrates, estamos hablando de Herodoto, en medicina hablamos de Hipócrates, matemática hablamos de Pitágoras, tales de Mileto, entre otros. La democracia como principal aporte político. Las olimpiadas a las partes bajas del monte Olimpo. Ajá. La estética, la lógica, géneros literarios, ¿no? El teatro. Miren todos los aportes que nos han dejado los griegos. Pero lamentablemente, como te dije, Alejandro Magno muere, sus generales se pelean entre sí, se debilita, cae Grecia Macedónica y poquito a poquito comenzó a aparecer una nueva cultura. ¿Cómo se llama esa nueva cultura? Dímelo. ¿Cómo se llama esa nueva cultura que estaba creciendo en la península itálica? Roma. Roma. Roma se ha caracterizado por estar ubicado en la península itálica, fue en algún momento una pequeña colonia griega, tomó, cuando cayó Alejandro Magno, tuvo su propio desarrollo, pero hay algo importante. Roma no se hizo por sí solo. Roma se podría decir que copió o sintetizó los principales conocimientos griegos. Por eso es que los mismos dioses de Grecia son los dioses de Roma, solo que cambió de nombre. Zeus y su esposa Hera pasaron a llamarse Júpiter con su esposa Juno. ¿Ves? Afrodita, diosa de la belleza, pasó a llamarse Venus. Entonces hay una gran influencia cultural, religiosa, económica, muy, muy importante. Los pueblos que vivían en la península itálica eran varios, ¿sí? Eran varios, etruscos, entre otros. Y los romanos tuvieron enfrentamientos con varios pueblos, como galos, etruscos, latinos, griegos, cartagineses, entre otros. Esto es Italia. Italia, muy parecido a Grecia, también es una zona, pequeña parte continental, pequeñísima, chiquita, más es peninsular, es una gran península que sobresale, y también es una zona insular por las islas. Esta isla es Sicilia, Cerdeña y Córcega, las tres islas, y esto es Italia. ¿Sabías tú que lo que está de color verde no le pertenecía a Italia, como es el día de hoy? Le pertenecía a Cartago, la antigua colonia fenicia. Cartago era dueño de Córcega, Cerdeña y de la mitad de Sicilia, y la otra mitad le pertenecía a la Magna Grecia, que luego pasó a ser propiedad de Roma. Esto fue un motivo también de guerra. No le gustó compartir a los romanos. Pero ¿cómo llegó eso? Vamos a explicarlo. Roma tiene tres periodos: monarquía, república e imperio. Repito, Roma tiene tres periodos: monarquía, república e imperio. La monarquía, tras la decadencia y la muerte de Alejandro Magno, del 753 a.C. hasta el 509. En el periodo monarquía es cuando un rey tiene el poder. Fueron 7 reyes, tuvieron una autoridad completa. ¿Correcto? República, segundo periodo, es el periodo que más tiempo ha durado, desde el 509 a.C. al 29 a.C. Estamos hablando aquí en el periodo república, donde no hay reyes. El poder ejecutivo, la autoridad es elegida solamente por un año, que se llamaron cónsules, pero quien tuvo el poder verdaderamente en esencia fueron los senadores. ¿Ok?
En el periodo republicano, aquí vamos a hablar acerca de las guerras púnicas, la derrota de Cartago, vamos a hablar cómo en Roma se comienza a apoderar de toda Italia, de las islas, al mar Mediterráneo lo pasa a llamar Mare Nostrum, entre otras. Y también, en el periodo república, vamos a ver un periodo de mucha guerra interna, una guerra civil interna entre patricios y plebeyos. Motivo: los plebeyos querían derechos, los patricios no se le querían dar. Esto provocó guerras y muchas leyes. Ahí es el inicio del derecho. Por eso que Roma, su mayor aporte es el derecho. Tercer periodo, se le llama Roma imperial, del 29 a.C. al 476 después de Cristo. Aquí es cuando el poder lo tiene una persona. Los senadores son expulsados del poder, por así decirlo. Aparecen las dinastías julio-claudianas, candianas, entre otras. Aquí hablamos de los emperadores como Octavio, Augustus, Calígula, Claudio, Tito Flavio Vespasiano, Teodosio, Diocleciano, ¿no? Hasta Rómulo Augustus. Aquí es el tiempo de Jesús también, ¿ok? El tiempo de Jesús. ¿Sabías tú que Jesús nació en Israel? ¿Sabías tú que Jesús es contemporáneo? Porque era una colonia. Israel o el pueblo hebreo era una colonia de Roma. Por eso que aparece un Pilatos como gobernador romano dominante en este pueblo. Comencemos a explicar. Periodo monarquía. Es un periodo muy antiguo. Hubieron 7 reyes. Se caracterizaron porque hubieron, en este caso, 4 reyes de la dinastía latina, donde sale el idioma latín, y 3 etruscos. ¿Correcto? Su aspecto social se caracterizó porque los nobles, se le llamarán patricios, son los descendientes y originarios de Roma, de la península itálica, eran la nobleza y ellos tenían todos los derechos políticos, ocupaban todos los cargos políticos, militares, sociales, ellos eran todos. Los plebeyos, viene de plebeyo, viene de pueblo, eran hombres libres pero sin derechos, por ser de otra parte de Italia o extranjeros. Entonces no tenían los mismos derechos que un patricio. Era la plebe. El patricio era dueño de todo, de los altos cargos, y no pagaba impuestos. Los plebeyos no eran dueños de nada, pero tenían que pagar impuestos. Clientes. Son los plebeyos pobres, pero protegidos por un patricio. Sí. De ahí viene la famosa frase: el cliente tiene la razón. Los plebeyos pagaban al patricio para que le dé cierta seguridad, protección. Y los esclavos eran considerados mercancías. ¿Qué es eso? Un esclavo podía ser por guerra o por compra. Se sabe que en Roma tú te podías convertir en esclavo si es que, escúchalo muy bien, ¿eh? Tú te podías convertir en esclavo en Roma si es que tenías deudas o por actos de guerra. Por 2 motivos te convertías en esclavo: por guerra o por deudas. ¿Cómo es eso de deudas, profe? Bueno, no me tienes que pagar, te conviertes en mi esclavo y hasta cuando yo crea que ya no me debes, te doy tu libertad. Qué bravo, ¿no? Pasamos al segundo periodo, República. El periodo de mayor desarrollo del 509 al 29 a.C. Periodo que se dio tras la expulsión de los etruscos. En este periodo, lo más importante es su organización política. Si hablamos de organización política, tenemos a los cónsules. El cónsul es como decir el presidente, pero que solo tenía el poder por un año, era el poder ejecutivo. La verdad es que los cónsules eran títeres. Los que tenían el poder en sí eran los senadores. Mediante que un cónsul solo se quedaba un año en el poder y era elegido por voto y de ahí lo sacaban, los senadores sí se quedaban todo el tiempo y ellos cumplían la función legislativa. Asesoraban y monitoreaban a los cónsules. Luego estaban las asambleas o comicios, donde los ciudadanos aceptaban o rechazaban las leyes, pero al final, como las leyes eran dadas por el Senado, que lo integraban patricios, o sea, nobles ancianos, los denominados hombres de la asamblea lo aceptaban, porque siempre las leyes eran a favor del grupo social patricio, pero no a favor de la plebe. O sea, ellos siempre se beneficiaban, los patricios. En cambio, los plebeyos siempre eran pobres. Por eso que estos son los que comenzaron a luchar contra los patricios para que reciban igualdad. Los esclavos no. ¿Por qué se dio la lucha entre patricios y plebeyos? Bueno, la grave discriminación, explotación, que los patricios tomaban todos los cargos políticos, cada vez que había una guerra, y una victoria, las tierras, ¿no?
las riquezas se le quedaban los patricios y los plebeyos, que eran los soldados, no ganaban nada. Entonces los plebeyos, el pueblo, comenzó a reclamar igualdad. Y ahí es cuando aparecen los primeros derechos. La ley de las 12 tablas, la primera ley que da igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, ¿no? Importantísima. Ley Licinia, que le da acceso a que los plebeyos puedan convertirse en cónsules, la máxima autoridad del Ejecutivo. Ley Canuleia, permite el matrimonio entre patricios y plebeyos, evitando la discriminación. Ley Ogilnia, permite que los plebeyos puedan acceder a ser sacerdotes, altas autoridades religiosas. Permite que aparezca el tribuno de plebe, que es el defensor del pueblo, que es un hombre del pueblo, de la plebe, que se puede sentar en el Congreso, puede participar en el Senado romano. Por eso es que Roma es tan importante, chicos, porque los aportes de Roma han generado su mayor aporte, el derecho. No te olvides. Roma, ¿por qué se expande? Bueno, Roma se expande porque comenzó a sostener guerras con los países vecinos. Por ejemplo, primero invadió todo lo que es Italia, ¿ya? Derrotando a los pueblos vecinos, Trosco, Losbox, entre otros, y luego se enfrentó contra Cartago, derrotándole en las guerras púnicas, donde Roma se apodera del mar Mediterráneo y lo llama Mare Nostrum, y ahí es cuando tiene contacto comercial y libre navegación para poder comercializar o invadir países ubicados en Europa, donde se apodera de Grecia, de Roma, de la península de los Balcanes, de Asia, donde se apodera de Siria, construyendo ciudades en Siria, Palestina, el mundo hebreo, ¿no? Y luego en África Norte, donde se apodera de Túnez, en Cartago, y más adelante se apoderará de Egipto. En un primer momento tuvieron contacto comercial con Egipto, ya luego lo invadirá. Así fue como creció. ¿Correcto? Lo llamó Mare Nostrum al mar Mediterráneo y fue una expansión donde se apoderaba de riquezas, materias primas y sobre todo de mano de obra esclava. Roma construyó casi todo con su mano de obra esclava. La batalla de Samma es la batalla donde definitivamente Roma derrota al último general de Cartago, un tal llamado Aníbal, es derrotado y su ciudad llamada pues Cartago fue completamente destruida. ¿Qué son los hermanos Gracos? Bueno, vamos a comentarte, muchachos. Si Roma no estaba en una guerra internacional, no sé, contra los griegos, contra el rey Epiro, o contra Cartago, invadiendo Asia o invadiendo Egipto, si Roma no estaba en una guerra internacional, había una guerra interna, había una guerra nacional. ¿Alguien me puede decir quiénes se enfrentaban en esa guerra civil interna de Roma? ¿Quiénes se estaban enfrentando en esas guerras civiles? Pues en esas guerras civiles se enfrentaban las dos clases sociales. Chicos, ¿cuáles son esas dos clases sociales? Dígamelo, por favor. ¿Mm? ¿Cómo se llamaron esas dos clases sociales que se enfrentaban? Los nobles, los patricios. Y el pueblo, los plebeyos. Entonces, estos estaban en una rivalidad. En el año 134 a.C. aparecen dos hermanos. Primero, el hermano mayor Tiberio Graco, que da la famosa ley agraria, que cada vez que iba una guerra y cada vez que se ganaba la guerra, la tierra se tenía que repartir tanto a patricios y plebeyos. Eso fue bueno, por eso lo mataron. Segundo, aparece Cayo Graco, su hermano, 10 años después, dio la ley frumentaria. ¿Qué era la ley frumentaria? Que cuando estén en guerra, el precio de los alimentos no debe de subir, más bien deben de apoyar a los soldados y alimentarlos bien a él y a sus familias. Eso es bueno, por eso lo mataron. O sea, los patricios no querían nada, querían toda la riqueza en anchas para ellos. Esto provocó mucha crisis en la República, un enfrentamiento. A pesar de las leyes que se daban, trajo mucho enfrentamiento las clases sociales. ¿Por qué se da el fin de la República entre el siglo II al siglo I a.C.? Bueno, se forman los famosos triunviratos. Los triunvirato no viene de dos ni de uno, viene de tres. Son gobiernos de tres personas. Estamos hablando de Julio César, estamos hablando de Pompeyo, estamos hablando de Craso en el primer triunvirato. El segundo triunvirato hablamos de Octavio, Marco Antonio y Lépido.
y en ambos está relacionado Cleopatra. El motivo de la guerra no fue Cleopatra, por si acaso, sino que lo que ocurrió es lo siguiente. Julio César era un militar de carrera que había tenido una importante victoria y que su carrera estaba ascendiendo porque había derrotado a un pueblo llamado los galos, un pueblo que Roma no podía derrotarlo durante siglos. Él fue y lo derrotó. Inclusive capturó y deshonró al rey galo llamado Vercingetorix. Hizo que éste se arrodillara y hizo que desnudo se enfrentara ante Julio César. Con esa victoria de Julio César y la expansión romana, regresa, correcto, y él tenía una rivalidad, Julio César tenía una rivalidad con Pompeyo, que había sido exactamente ex esposo de su hija, o sea, había sido su suegro, solo que Pompeyo tenía como 50 y su hija había tenido 16, 17 años. Bueno, no lo llevaba por eso, y también no lo llevaban porque entre los dos estaban compitiendo por la supremacía política. Pompeyo trató de dar un golpe de estado contra Julio César cuando regresó a Roma. Esto provocó que Julio César le declarara la guerra y el Senado aprovechó y formó el primer triunvirato. Dijo, hey, no peleen, no peleen. Era mentira. No peleen. Julio César, tú andas por tu lugar, Pompeyo y Craso. Pero en verdad Julio César le importó un pepino y Julio César persiguió a Pompeyo para matarlo. Pompeyo huye y pide auxilio militar al faraón de Egipto de aquel año, un tal llamado Ptolomeo III, un niño de 12, 13 años. Pero Ptolomeo III veía que Pompeyo era un cobarde y lo mandó matar. Y más bien, cuando Julio César llega a Egipto persiguiendo a Pompeyo, recibe en una fuente la cabeza de Pompeyo degollada. Eso no le gustó a Julio César, porque Julio César quería decapitarlo, él quería decapitarlo. Así fue como Julio César no apoyó a Ptolomeo III, Pompeyo estaba muerto, y ahí es cuando Julio César conoce a la hermana menor del faraón, a una tal llamada Cleopatra. ¿Correcto? Julio César se une con Cleopatra, dan un golpe de estado al niño faraón, lo desaparecen del poder y Cleopatra se va a empoderar, convirtiéndose en la última emperatriz, en la última faraona. Hay un romance entre los dos, sí, termina con un hijo de Julio César con Cleopatra llamado Cesarión, de ahí viene el término parto con cesárea, del término del hijo, del nombre del hijo Cesarión, ¿no? Porque su parto fue un poquito bravo, ¿ya? Hasta que al final Julio César, con todo el poder, ¿no? Es asesinado en Roma. ¿Por qué lo asesinan a Julio César en Roma? El Senado, esos hombres viejos, patricios, tenían, no sé, no le caía que Cleopatra sea su pareja. No le caía que su heredero de Julio César sea mitad extranjero y no sea romano. No le caía de que la esposa no sea una romana 100%. Y tenían miedo del grado, porque recuerden de que Julio César se había nombrado dictador. Entonces lo mata, lo asesina. Fue asesinado de una manera horrible, terrible, la verdad. Hasta inclusive hay videojuegos de PlayStation que sacan todo ello, ¿no? Este dato. Muerto Julio César, termina el primer triunvirato y se forma el segundo triunvirato. Ese segundo triunvirato lideró a Octavio, Marco Antonio y Lépido, también estuvo Cleopatra. Marco Antonio se convirtió en protector de Cleopatra, pero fue derrotado por Octavio en la batalla de Accio, poniendo fin. Cleopatra se va a suicidar, Marco Antonio se suicida, el hijo de Cleopatra, Cesarión, fue asesinado. Señores, desapareció Egipto. Egipto se convirtió en una poli o en una colonia más de Roma, y el hombre más poderoso sobre la tierra fue Octavio. Es así como Octavio se convierte en el hombre más poderoso y dice, a partir de ahora ya no tiene el poder el Senado, ni esos cónsules, a partir de ahora el que tiene el poder es nada menos que el emperador. Llámeme imperator. Y es por eso que Octavio crea el octavo mes y se cambia de nombre. Chico, ¿me puedes decir cuál es el octavo mes, por favor? ¿Te escucho? ¿Cuál es el octavo mes de tu calendario? Del calendario que utilizamos, que es el calendario romano. ¿Te escucho? ¿Cuál es?
Agosto. Agosto. ¿Y sabes por qué se llama agosto? Porque Octavio se cambia de nombre a Augusto. Y por eso crea su octavo mes, agosto, cuando se castellaniza. Pero debe llamarse Augusto. Es ahí cuando termina la etapa república y llega la etapa imperial. Octavio se cambia del nombre a Augustus, que fue un periodo que gobernó 40 años, dio la Pax Romanus, una etapa de paz, no había guerra, desarrollo comercial, político, mucho aporte a la cultura. Lamentablemente Augusto no dejó herederos. Luego aparece Trajano, el que dio la máxima expansión romana, cierto, la máxima expansión militar romana. Constantino, el que dio el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, donde permitió la tolerancia al cristianismo. Sí, aquí fue cuando se toleraba. Ojo, muchos se equivocan. Atento con eso en el examen. Constantino del edicto de Milán, donde Constantino dice, acá existe libertad religiosa. Si quieres, puedes ser pagano, siguiendo creyendo en Júpiter, en Juno, en los dioses, o si quieres, puedes ser cristiano, ya no se te persigue. Entonces Constantino da tolerancia al cristianismo. 80 años después aparece Teodosio. ¿Ok? Me olvidé un dato. Constantino también es aquel que invadió Turquía y fundó Constantinopla, una ciudad rica y próspera, punto medio de la ruta de la seda, que era la ruta que integraba Asia con Europa y Europa con Asia. 80 años después aparece Teodosio. Del nombre Teodosio aparece el término teología. Es aquí el periodo donde Teodosio oficializa una sola religión. Profe, ¿y cuál fue la única religión que oficializó Teodosio? La cristiana, pues. La cristiana. Ahí es cuando Roma se convierte en sede de la iglesia cristiana. De lo que tanto persiguieron, al final se convirtió en sede. Por eso que dentro de Italia está el Vaticano y la Basílica de San Pablo, de San Pedro. Así es. El cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Ahí lo estás viendo. El último emperador es Rómulo Augustulus. Era un niño de tan solo 14 años que llegó al poder y fue asesinado por un rey de un pueblo bárbaro. Bárbaro se le decían a los pueblos que vivían fuera de los limes o muros de Roma. Los limes de Roma, pues a los que vivían fuera se llamaban bárbaros. Se la reconocía fácilmente porque eran de cabello largo, barbones. En cambio, los romanos establecieron el cabello corto y afeitarse. Pero muy aparte de eso, bárbaros se le decían a los que no tenían cultura, educación, conocimiento, ¿sí? Y al final esos que tanto los menospreciaban fueron los que derrotaron, asesinaron al Rómulo Augusto, le cortaron la cabeza, lo colgó en el asiento de su caballo, demostrando que había terminado Roma y que con eso terminaba la edad antigua y arrancaba la edad media. Por eso que los temas que se nos vienen más adelante son la edad media. Odoacro era un pueblo bárbaro, jefe de los érulos, que en el año 476 después de Cristo lo asesina y pone fin a la edad antigua. Los mayores aportes que Roma ha dejado a la humanidad es la arquitectura. Por ejemplo, tenemos el Arco del Triunfo, la forma de los arcos. Esta forma es una forma de la arquitectura y de la ingeniería romana. El derecho, su mayor aporte, el idioma latín, que es el idioma madre, de ahí salen las lenguas romances como el castellano, el portugués, entre otras. La Iglesia Católica con su sede, el Vaticano. El calendario julio-claudiano dividido en 12 meses, ya te lo expliqué. El octavo mes en honor a Octavio, el séptimo en honor a Julio César, entre otros. En arquitectura, el uso de arco, bóveda, acueductos, el desagüe, basílicas, construcciones, arcos de triunfo, y la mayor obra, que es una maravilla del mundo moderno, que es el Coliseo romano. Una bellísima, bellísima obra. Aquí es cuando se produce el fin de la edad antigua, muchachos, e inicia la edad moderna. Ahora un dato. Cuando Roma, por Teodosio, se convierte al cristianismo, lamentablemente, el cristianismo se vuelve tan intolerante y tan abusivo como el día de hoy pueden ser otras religiones, ¿sí? Y es ahí cuando Alejandría, Egipto, colonia de Roma, tenía a la famosa biblioteca. Lamentablemente, cuando Roma se cristianiza, los fanáticos religiosos cristianos, dirigidos por un tal llamado Cirilo, obispo cristiano de este lugar,
Miren lo que hicieron con la Biblioteca Alejandría y con Hipatía. ¿Quién es Hipatía? Hipatía, chicos, chicas, para los que no lo saben, es la primera mujer científica, matemática, llamada sabia o erudita de la Edad Antigua, que la intolerancia y el fanatismo la asesinó solamente porque ella no quería que destruyeran o quemaran la riquísima información de la Biblioteca Alejandría, que había sido construida unos 300 años antes. ¿No me crees? Mira, esta mujer se llama Hipatía. Hipatia de Alejandría fue la primera mujer astrónoma y dedicada a la ciencia con una vida documentada. Nació en el siglo IV en la metrópoli de Alejandría, actual Egipto, y centro cultural antiguo que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. Desde pequeña se interesó por el mundo de las ciencias y la astronomía. Era hija y discípula del matemático y astrónomo Teón, figura notable en la época que se dedicaba a transcribir textos y elaborar comentarios. Uno de los más conocidos fue el de Elementos de la Geometría, de Euclides, en el que su hija participó. Hipatia logró abrirse paso y progresar en una era donde a las mujeres se les negaba el conocimiento. Estudió en el Museo, centro de investigación científica donde trabajaba su padre. También viajó a Atenas y Roma para formarse. Se convirtió en una maestra neoplatónica brillante que impartía lecciones de matemáticas, filosofía y astronomía. Su discípulo más conocido fue el obispo Sinesio de Cirene, con el que se escribía cartas a menudo y gracias al cual sabemos muchos detalles de su historia. Tenía una ideología clásica fundamentada en conocimientos que muchos cristianos de la época asociaron al paganismo. Hipatia no se conformaba con lo establecido, fue más allá con las investigaciones de su padre sobre el movimiento de los astros. Su contemporáneo, Sócrates de Constantinopla, aseguró que su sabiduría superó con creces a los pensadores de su tiempo. Sus aportaciones a la ciencia y a la literatura fueron sumamente valiosas. Realizó el comentario de la aritmética de Diofanto, considerado padre del álgebra, que simplificaba y facilitaba las operaciones matemáticas. Escribió un tratado de 8 libros sobre geometría de las cónicas de Apolonio, donde planteaba nuevos problemas. Además, elaboró un canon de astronomía analizando las tablas del Almagesto de Ptolomeo y cartografiando cuerpos celestes. En el ámbito de la invención, Hipatia creó varios diseños de mejora para instrumentos, como el astrolabio, que mide la posición de los aunque figuran en referencias de otros autores y en las cartas que escribió a sus discípulos. A pesar de su paganismo y de ser fiel defensora de sus creencias, Hipatia respetaba a todas las religiones y no mostraba ninguna actitud hostil para el desmantelamiento de las mismas. Incluso aceptaba discípulos que compartían otras creencias, fomentando así la tolerancia. Era una mujer influyente en Alejandría. Todos la admiraban y acudían a ella para obtener consejo, pero esto fue visto como una amenaza para los cristianos, que impusieron alrededor del año 380 su religión como oficial en el Imperio Romano. Se cree que el obispo Cirilo, nuevo patriarca de Alejandría, fue el instigador del asesinato de Hipatia por bruja y hechicera. No se sabe con exactitud cuál fue el motivo detonador de este ataque de ira contra Hipatia. Algunos aluden a la envidia por parte de Cirilo hacia su carisma, otros a su influencia y las relaciones que mantenía con Orestes, prefecto imperial de la ciudad que ya había sido víctima de un ataque por parte de los religiosos más radicales. Su asesinato tuvo lugar en marzo del año 415 o 416. Una masa de fanáticos religiosos la detuvo en su carruaje mientras volvía a casa y la arrastraron a la iglesia Cesario, donde la obligaron a desnudarse. Tras esta vejación, fue apaleada hasta la muerte y descuartizada utilizando tejas y conchas. Sus restos fueron exhibidos como trofeo por toda la ciudad hasta llegar a la zona llamada Cinarón, donde fueron calcinados hasta convertirse en cenizas. Ella fue olvidada y Cirilo canonizado. A pesar de que pintores y escritores la representaron en el momento de su muerte como una mujer joven, las fechas indican que debía tener en torno a 50 o 60 años cuando fue asesinada. Su historia inspiró a muchos artistas y aparece mencionada en revistas, personajes de libros, cómics, tipografías y obras de teatro. Además, fue llevada al cine en 2009 por el director Alejandro Amenábar con la película Ágora. El crimen atroz cometido contra Hipatia pasó a la historia como uno de los más sobrecogedores. Se convirtió en símbolo de destrucción del pensamiento clásico y avance del oscurantismo medieval. Hipatia de Alejandría se suma a los grandes pensadores de la historia que fueron censurados, repudiados y asesinados por defender sus ideales y difundir su conocimiento. Muy bien. Como podía escuchar, es un dato también lo bueno y lo malo que trajo la religión, su desarrollo y su caída.
Muy bien, chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Hemos terminado todo lo que es la edad antigua, hemos hecho un repaso completo.